Y esta mañana quiero que veamos un salmo de lamentación, que es el Salmo 74. Y os cuento un poco por qué. En estos años en Estados Unidos he aprendido muchas cosas, pero una de las prácticas que más he aprendido y más estoy aprendiendo es escuchar a gente. Y cuando escuchas a gente, cuando les escuchas de verdad, invariablemente salen historias de sufrimiento, de dolor, a veces historias de opresión, historias que te rompen el corazón, historias que no tienen resolución fácil. Y no solo son historias de individuos, ¿no? Sino muchas veces oyes historias que me lo aparte así. ¿Mejor? ¿Así? Vale. Joder, tío. No, está bien. No, cuando oyes historias así, muchas veces son de individuos, pero otras veces son de pueblos enteros o de países enteros que han sufrido algo terrible. Por daros algunos ejemplos, escuchamos historias de nativoamericanos que todavía sufren las consecuencias de las terribles matanzas masivas que hicieron los colonizadores, ¿no? Y de cada uno de los tratados que rompió el gobierno estadounidense, mi gobierno, con ellos. Sabes que Estados Unidos rompió todos los tratados que jamás hizo con los nativoamericanos y las consecuencias que todavía sufre ese pueblo. Escuchamos historias de la esclavitud basada en raza, que destrozó millones de vidas y de la que seguimos viendo los efectos hoy en día con comunidades traumatizadas, racismo institucional y, como hemos visto todos últimamente por la tele, ¿no? Brutalidad policial basada en raza. Pero también hemos escuchado historias de comunidades en Latinoamérica destrozadas por corrupción y los efectos de la colonización española. Hemos escuchado historias del pueblo gitano y su marginalización a lo largo de la historia de toda Europa, incluyendo España. Incluso hemos oído historias muy recientes del pueblo evangélico de España que sufrió persecución hasta hace muy poquito, incluyendo gente que no se podía casar, no podía vivir una vida normal y muchos que tuvieron que ir a la cárcel por practicar su fe. Y esto es por no hablar de los millones de refugiados que hay en el mundo. Sabéis que hay unos 90 millones de refugiados en el mundo que o bien no tienen país o bien están encerrados dentro de lo que fuera un día su país. Son circunstancias imposibles de cambiar. Son cosas más grandes que, bueno, alégrate un poco y anda para adelante. Son circunstancias muy difíciles. Y lo que me ha empezado a pasar es, empecé a preguntar, ¿y cómo reaccionamos los cristianos ante estas historias? ¿Cómo oras cuando oyes de algo así? ¿Cómo reaccionas con la persona? ¿Qué hacemos como iglesia cuando oímos este tipo de historias que nos inundan hoy en día en las noticias? ¿Qué hacemos cuando nos cuentan esto, ¿no? Y entonces empecé a investigar, empecé a leer cosas, empecé a buscar otras tradiciones cristianas como la afroamericana o las latinas o tal, que tienen más experiencia de lamentar. Empecé a leer el 40% de los salmos, que giramos página cuando los vemos, ¿no? Sabéis que el 40% de los salmos son de lamento. Y empecé a aprender, y estoy muy al principio de esto, ¿cómo es la lamentación cristiana? ¿Cómo debemos traer los problemas más agónicos de nuestra sociedad ante Dios? Como decía Unamuno, ¿no? ¿Cómo sufrimos la agonía del ser humano, la agonía de cuando pasan cosas grandes? Y ¿sabéis lo que he descubierto? Que la Biblia está llena de recursos para eso. Entonces esta mañana, con eso, para refrigeraros, esta mañana quería explorar el Salmo 74, que es una especie de ejemplo, un modelo de lo que es lamentar en comunidad. Y para eso, ¿sabes? Muchos de los salmos están ahí para ser una guía de oración. Si no sabes cómo orar, decía Lutero, comienza a leer salmos hasta que algo caliente tu corazón y entonces quédate ahí. Y la de hoy, el Salmo 74, está escrito en un contexto de sufrimiento muy profundo y de una comunidad entera. No se sabe exactamente cuándo se escribió este lamento o cuál es la circunstancia que lo llevó, pero lo que está claro es que han destruido la ciudad de Jerusalén, la capital donde está el templo, todo, se han llevado todo. El pueblo de Israel ahora está colonizado por otro pueblo. No sabemos exactamente en qué momento es, pero algo así pasó. Y el salmista junta a todo el pueblo para hacer esta canción juntos. De hecho, al principio dice, esto es másquil. Nadie sabe muy bien lo que significa másquil, pero parece que es como una canción para los músicos con más habilidad. Así que lo haría Aitor, por ejemplo.
A ver si luego me da puntos. No, pero es para la gente de mucha habilidad porque es un salmo de lamento que hace toda la comunidad. Entonces, sin más, lo que quería era primero leerlo y luego vamos a analizar y preguntarnos cómo esto nos habla a nosotros de cómo debemos reaccionar ante circunstancias difíciles en la vida. Entonces, si tenéis una Biblia o el móvil, ir al Salmo 74 y lo voy a leer entero. Y luego vamos a hablar, ¿vale? Salmo 74. Dice, es un másquil de Asaf, es un poeta de los Salmos. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de ese monte Sión donde has habitado. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión y han puesto sus estandartes por señales. Parece como si alguien hubiera levantado el hacha en un espeso bosque y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas y martillos. Han quemado tu santuario hasta los cimientos y han profanado la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón, arrasémoslos por completo, y han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno y destrúyelos. Con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con poder, quebraste las cabezas de los monstruos de las aguas, tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto, tú abriste fuentes y torrentes, tú secaste ríos inagotables, tuyo es el día, tuya es también la noche, tú has preparado la lumbrera y el sol y tú has establecido todos los términos de la tierra, tú has hecho el verano y el invierno. Acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. El alma de tu tórtola no entregues a la fiera, no olvides para siempre la vida de tus afligidos. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelva avergonzado el oprimido. Alaben tu nombre el afligido y el necesitado o el pobre. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuria todo el día y no te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que sube continuamente. Antes de entrar al Salmo, dejadme orar un segundo. Señor, escuchamos esto y son palabras difíciles. Hay muchos conceptos incluso aquí que son difíciles de entender y te pido que tú abras nuestro corazón y nuestros oídos a lo que tú nos quieres decir esta mañana. Señor, enséñanos a lamentar como lo hizo Jesús cuando se acercó a Jerusalén, como lo hizo desde la cruz, como lo hace por nosotros incluso ahora. En tu nombre te pedimos. Amén. Entonces, para ver este salmo, para hablar de la lamentación, hay dos preguntas y una petición urgente que hace el salmista. Entonces vamos a ver esas dos preguntas y petición urgente, y básicamente es una especie de configuración de todos los lamentos de la Biblia. Hay diferencias, pero este nos sirve. Entonces la primera pregunta que hace el que lamenta, que hace la comunidad que lamenta juntos, recordar que esto es una comunidad lamentando, es esta: Dios, ¿por qué no haces nada? Dios, ¿por qué no haces nada? Y es una pregunta audaz, ¿verdad? Es una pregunta dura. Algunos diríamos, eso lo podemos decir. Pero fijaos cómo lo hace aquí. Empieza el Salmo así, ¿no? El versículo 1 dice, oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Y luego le pide, mira la población y tal, y describe la maldad. El salmista lo describe hasta en detalle. Estos son los versículos 4 al 11, os lo recuerdo. Dice, tus adversarios, mira Dios, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estandartes por señales. Dice, parece como si alguien se hubiese levantado con una hacha, y se hubiese cargado todo el bosque. Y no solo el bosque, sino las cosas esas hermosas que habíamos hecho para ti, Señor, se las han cargado.
Han quemado tu santuario, Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué no haces nada? Han quemado los santuarios, no veo nuestras señales. Dice, ya no queda ni profeta aquí. No sabemos ni interpretar lo que está pasando. Y llega al versículo 10 y el 11 y dice, ¿hasta cuándo, Dios, blasfemará al adversario? Es decir, te insultará al adversario. ¿Hasta cuándo despreciará el enemigo tu nombre? Lo hará para siempre. ¿Por qué retiras tu mano? ¿Por qué no haces nada, Dios? Dios, ¿por qué no haces nada? Esa es la primera pregunta que surge del lamento cristiano. Y veis, el salmista no tiene ningún problema en poner los males ante Dios ni preguntarle las cosas difíciles. El salmista sabe que Dios es lo suficientemente estable emocionalmente como para escuchar nuestras preguntas. ¿Sabes? A Dios no le entra, no sé qué hacer. No, él sabe que puede preguntar lo que sea a Dios. Nos reímos, pero a veces pensamos, no sé si Dios podrá con mis preguntas. Claro que podrá. El Dios sabio de todo. Él está esperando tus preguntas. A ver quién es más sabio que Dios. Pruébalo. Y le dice el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no aparecerás? Y casi con el dedo, no, Dios, ¿dónde estás? Y la idea de este salmo es que toda la comunidad está con el salmista, cantando esto, clamándole a Dios. Y esto es una parte súper importante del lamento, porque el lamento empieza dando un espacio para que se pueda expresar el sufrimiento y el dolor de forma auténtica. Y este espacio, a su vez, provee límites sanos al lamento, ¿no? Porque si simplemente vas a gritar, pues va a ser difícil gestionar eso, pero el lamento crea un espacio, crea unos límites, la poesía crea unos límites para que se pueda lamentar de forma auténtica y completa, pero de una forma controlada, en comunidad, con gente a tu lado. Y aquí hay algo muy importante para nosotros, porque cuando pasa una tragedia, cuando hay sufrimiento muy profundo, a menudo queremos pasar de página enseguida. Es difícil sufrir. Y es difícil ver sufrir a otros. Entonces acabamos diciendo aquello de, bueno, qué pena, pero mañana será mejor, ¿no? O lo de la frase esta extraña que dicen que todo será para algo, ¿no? Para algo, ¿no? Para hacerme daño, sí. O esto es la americanada, ¿no? De busca el lado positivo de las cosas, chicos. Como escuché una vez a una madre que había perdido un hijo en el parto, le dijo a alguien, bueno, al menos tienes otros dos. Es terrible eso, pero lo hacemos. Lo hacemos porque estamos tan obsesionados con ver lo bueno, nos duele tanto quedarnos en el dolor que vamos a algo que al final hace más daño. Y los psicólogos y la Biblia y todo te dirá, esto es terrible. Lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer en una situación traumática es analizar la realidad. Es hablar de la realidad, es sentarte en ello y decir, vale, vamos a hablar de lo que ha pasado. Vamos a entrar incluso en detalles si hace falta. Esa es la primera fase después del shock de agonizar, es la fase de agonizar o lamentarse. Y es clave para recuperarse de una situación traumática. Y sabéis, como iglesia es una parte esencial de nuestro trabajo. Como cristianos, ¿no? Crear espacios donde los que han sufrido puedan lamentarse, expresar el dolor y hacerlo en compañía de gente que les ama y que les acompaña. Es lo que decía Pablo, llorar con los que lloran, ¿os acordáis? Y es que esto es lo que pasa, si no somos capaces de reconocer lo que está mal en el mundo y llamar el mal, lo que acaba pasando es que acabamos conformándonos al mal como si fuera normal. Me acuerdo, tengo una amiga en Estados Unidos, bueno, la conozco desde hace poco, pero es una pastora y una predicadora latina bestial, predica súper bien, una tía muy potente, pero nos contaba su testimonio. Y decía que cuando ella era pequeña, primero su padre y luego su padrastro la abusaban en casa. Y dice, yo vivía un infierno en casa, pero yo pensaba, decía ella, que esto era normal, que esto le pasaba a todo el mundo, que todas las familias llegabas a casa y lo odiabas porque algo te iba a pasar, alguien te iba a pegar o hacer otra cosa. Y dice que, no sé si fue a los 16 o 18 por ahí, estaba con una amiga cristiana y le soltó algo como, bueno, ya sabes, ir a casa es un infierno como todo el mundo, ¿no? Y se quedó la amiga y dice, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Y le empezó a explicar un poco de su casa y la amiga le dijo, le iba a decir su nombre, le dijo, mira, eso no es normal, eso no está bien, eso no es lo típico, eso está mal y tenemos que pararlo. Eso está mal y hace llorar a Dios cuando ve eso. Y dice la chica que cuando oyó esto, dice, sintió una liberación tremenda.
No cambió la situación enseguida, lucharon por cambiar esa situación y eventualmente cambiaron cosas, ¿no? Pero dice, la liberación fue darme cuenta de que algo que yo pensaba que era normal, no, estaba mal. Que esto no era la forma normal de vivir, que había algo mejor. Y dice, ahí empezó mi camino cristiano, porque me di cuenta que Dios en realidad quería algo bueno para mí. Antes pensaba que Dios solo quería que yo sufriese. Es potente, ¿no, esto? Si la amiga le hubiese dicho, bueno, sí, pero Dios es bueno, ¿no? O bueno, sí, pero Dios te puede salvar el corazón. El cuerpo no, pero el corazón sí. Habría dicho, bueno, vale. Se habría quedado, a lo mejor hasta habría seguido a Cristo, pero habría sido una fe muy, muy pequeña. Habría sido una imagen de Dios muy distorsionada, ¿no? De quién es ese Dios. Si no lamentamos con los que sufren entre nuestras paredes y fuera de ellas, el mensaje que damos al mundo es que la realidad está bien, que va a ser así y que Dios no ofrece ninguna otra esperanza. Pero la lamentación levanta la voz junto al pobre, al oprimido, al afligido. Estas son las palabras del Salmo. Y dice, no, eso no está bien. Esto a Dios le duele. Y lo lleva un paso más y dice, Dios, ¿no lo ves? ¿No vas a intervenir? ¿No ves que esto es una afrenta a tu nombre? ¿Os habéis fijado en el Salmo los pronombres que hay? Los pronombres personales. ¿Sabéis? El hebreo es como el español, que en realidad no tienes que poner el pronombre antes del verbo. Si yo digo, dices, ya sabemos que es tú dices. Y solo pongo el tú si lo quiero enfatizar. ¿Vale? Un poco de gramática así para... El hebreo es igual. Y aquí el hebreo dice tú, constantemente os lo leo. Y la traducción al español es perfecta en ese sentido. Dice, versículo 4, tus adversarios, le está diciendo a Dios, han rugido en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estandartes por señales. Versículo 7, han quemado tu santuario hasta los cimientos. Han profanado la morada de tu nombre. Versículo 8, han quemado todos los santuarios de Dios. Está diciendo, estos son tuyos. El 10, ¿hasta cuándo Dios blasfemará al adversario? Es decir, te insultará a ti. Despreciará al enemigo tu nombre para siempre. Porque cuando hay maldad en el mundo, esto no es solo una afrenta al que sufre, es una afrenta a Dios y lo que Dios dice que es bueno y el nombre de Dios que es bueno. Cuando vemos abusos a niños, amigos, esto es una afrenta a Dios. Cuando escuchamos de limpiezas étnicas, sea una etnia de tradición cristiana o no, es una afrenta a Dios y a su justicia. Cuando oímos de guerras que no cesan y que ignoran los derechos de los ciudadanos, que dejan ciudades enormes como Alepo totalmente aisladas para que no se puedan alimentar o salir de ahí, esto es una afrenta al nombre de Dios y a lo que Dios dice que es bueno. Cuando oímos de países ricos que abusan de su posición de poder para explotar a países pobres y dejar a gente más en la miseria de lo que ya está, esto es una afrenta al nombre y a la justicia de Dios. Y como cristianos debemos lamentar cuando el nombre de Dios está siendo insultado, ¿verdad? No es necesariamente nuestro trabajo limpiar el nombre de Dios, no, pero debemos lamentar cuando alguien está insultando a nuestro Dios. Al practicar el lamento en común, como nos muestra este salmo, nos unimos al que sufre injustamente y le pedimos juntos, agarrados de la mano con Él, Dios responde según tu naturaleza y tu justicia. Al interceder con el que sufre, le mostramos quién es el Dios al que oramos y cómo Él, cómo Dios define el bien. Y eso, amigos, trae una esperanza. Es como cuando le dijeron a mi amiga, no, esto no es normal, no es lo que quiere Dios para ti. Entonces yo me pregunto como iglesia, ¿estamos haciendo esto lo suficiente? ¿Damos lugar en nuestras salas de estar, en nuestras casas y en nuestras reuniones para que aquellos que sufren expresen su dolor y les acompañamos en ello? ¿Escuchamos las historias de los que han venido huyendo del mal masivo? ¿Escuchamos suficiente como para sentir incluso el dolor y llorar con ellos? ¿Nos creemos su experiencia y su historia? ¿O decimos, bueno, sí, vale, para ti sí, pero para mí no? Y a lo mejor eres de los que han venido y han sufrido, de los que no han venido a Madrid porque era chachi y vive en Madrid, sino porque huías de algo terrible en tu país. Estás encontrando lugares entre nosotros para expresarte, para contar tu dolor. Y lo malo es que yo no sé cómo es esto, yo no sé cómo hacerlo, no sé lo que sería, pero quiero retarnos como iglesia. Estamos haciendo esto, podemos hacer esto mejor. Podemos aprender a lamentar como lo enseña la Biblia. Y desde esas historias, desde ese dolor, dirigir preguntas a Dios.
Porque cuando empezamos a hacer eso, cuando empezamos a lamentar y a describir el mal, necesariamente empezamos a contrastarlo con lo opuesto, con el Dios bueno y fiel. Y esta es la segunda pregunta que surge en el lamento. La primera es: Dios, ¿por qué no haces nada? Y la segunda es: Dios, ¿no te acuerdas? Dios, ¿no te acuerdas de quién eres tú, de lo que nos prometiste, de lo que ha estado pasando? ¿No te acuerdas? Y en este acto, en preguntarle a Dios si Él se acuerda, el salmista recuerda junto a la comunidad quién es este Dios al que servimos. Fijaos cómo lo hace en el versículo. Dios ya empieza y le dice a Dios: Dios, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad. Dice, acuérdate de nosotros, somos tu congregación, ¿no te acuerdas? Tenemos un trato, ¿no te acuerdas? Y al final vuelve a este tema en los versículos 18 al 20, dice: acuérdate de esto, Señor, acuérdate de la situación, el enemigo ha blasfemado, ¿no te acuerdas lo que ha hecho? Vuelve, dice: el alma de tu tórtola no entregues a la fiera, no olvides para siempre la vida de tus afligidos. Lo dice: mira el pacto, que es una forma de decir, recuerda lo que pactaste con nosotros, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. Dios, acuérdate. Y luego el centro del Salmo es donde le dedica la mayor parte a Dios. ¿Sabéis? En poesía hebrea muchas veces el centro del Salmo es lo más importante porque está escrito de una forma como de triángulo. Y mira lo que hace en el centro. Está recordando quién es Dios. Él, el que lo lee, y la comunidad, o la que lo lee y la comunidad. Fijaos los versículos 12 al 17, cómo describe a este Dios. Dice: con todo, versículo 12, o a pesar de todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, tú quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú aplastaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Lo del Leviatán representa todas las bestias que temían y todos los otros dioses. Dice: tú coges esto y lo echas ahí. Dice: tú abriste fuentes y torrentes, tú secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú has preparado la lumbrera y el sol, lo que eran dioses para otros pueblos. Dice: tú lo has hecho. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Tú has hecho el verano y el invierno. Al recordar quién es Dios, cambia el protagonismo del lamento de repente. ¿Os habéis fijado? Cambia. De repente es tú, es Dios el que es el protagonista. De repente de la desesperación sale la esperanza y dice: espérate, hay algo más grande que yo que es capaz de cambiar esto. Porque la lamentación cristiana siempre acaba centrándose en Dios. Por un lado, para decirle: ¿por qué no estás? ¿Por qué has dejado que pase este? Pero por otro lado, para decir: pero tú eres capaz de salvarlo. Y recordar quién es Dios es el fundamento de la lamentación. Sin Dios no hay lamentación cristiana. A lo mejor hay un ejercicio interesante de psicología para sentirte mejor, pero no hay un Dios que rescata. Porque el lamento cristiano nunca lleva a la desesperación. Hay dolor, no necesariamente se va al dolor o cambia la circunstancia enseguida, pero no lleva a la desesperación, ni tampoco al optimismo en el ser humano. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Decimos: wow, qué triste, pero lo superaremos, chicos. Esto pasa más en Estados Unidos, que nos creemos ahí el centro del mundo. Pero esto tampoco es el lamento cristiano. El lamento cristiano es decir: nosotros no podemos, solo tú. Y esto en realidad lo que es una confesión y un arrepentimiento. El arrepentimiento al fin y al cabo es decir: yo no puedo, pero tú sí. Yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo hacer lo que debo hacer, pero tú sí lo puedes hacer por mí. Y eso es centrar en el lamento. Y en muchos lamentos bíblicos, de hecho, hay una confesión donde el pueblo dice: ostras, parte de esta circunstancia es por nosotros. Confesamos, Dios, lo hemos hecho mal, pero por favor, sálvanos. El dolor no desaparece con eso, ni cambia necesariamente la circunstancia, o al menos enseguida, pero la visión de los que se lamenta se transforma cuando miramos a Dios. Porque de repente, donde solo había oscuridad y circunstancias imposibles, surge la luz radiante del Dios que es dueño de la noche y que creó la lumbrera y el sol. Porque de repente, donde solo había la monstruosidad y el caos del mal, surge el poder del Dios que dividió el mar, que quebró las cabezas de los monstruos del mar. Estas son las criaturas que para los israelitas que no navegaban muy bien les daba un terror horrible.
y destruye el Leviatán, que representa las bestias que los humanos no pueden dominar. Donde nos ahogábamos en la sensación de muerte, surge la mano de Dios, que abrió fuentes y torrentes, y el que secó los ríos con una sola palabra. ¿Os acordáis del Nilo? Donde había desesperación, al recordar quién es Dios, surge esperanza en aquel que estableció todos los términos de la tierra, del universo, diríamos nosotros ahora. En el Dios que todo lo sabe, todo lo puede y cuya justicia es perfecta, ahí se encuentra nuestra atención. No siempre va con nuestros tiempos, pero es el que creó los tiempos, el verano y el invierno, y siempre es fiel y siempre es capaz. Y en ese proceso de fijarnos en Dios, quitamos la expectativa de solucionarlo todo nosotros mismos. En cierto modo, esto es el arrepentimiento, ¿no?, que hablábamos. Nos encontramos en una situación donde nos damos cuenta que nosotros no podemos y Él sí. Y te pregunto esta mañana, ¿has llegado a ese punto con Dios? Quizás estás aquí esta mañana y has venido porque tienes una circunstancia muy compleja y te digo, estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Porque el cristianismo siempre no empieza con una glorificación, el cristianismo empieza con la ruina. Empieza con darte cuenta que tú no puedes. Sabes que en los Salmos hay un tema recurrente que es Dios rechaza al soberbio, al orgulloso. Al que cree que lo puede hacer, Dios le rechaza. Dice, vale, hazlo. Pero al que llama a Dios y por el que se conmueve el corazón de Dios es aquel que es pobre y afligido, que se da cuenta que no tiene nada. Por esto muchas veces el evangelio llega a los pobres antes que a los ricos, porque saben, reconocen, yo no puedo cambiar la circunstancia del gobernador que tenemos, que es corrupto, yo no puedo cambiar la circunstancia de cosas. No hace que todos los pobres sean buenos, no. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces desde la pobreza, desde la dificultad, desde la enfermedad, es más fácil ver a Dios porque te das cuenta que tú no puedes. Y te pregunto esta mañana, ¿has llegado a ese punto? Si has llegado, aleluya, busca a Dios. Él te está buscando. Si no has llegado, quizás no has visto suficientemente el mal. Quizás tienes que abrir los ojos a las maldades exteriores e interiores que tenemos y darte cuenta lo duro que es. Léete un poco de historia. Mira a tu alrededor. Cuestiona las motivaciones de la gente y empezarás a ver, esto es mucho peor de lo que yo pensaba. Ya me he perdido. ¿Me he emocionado? Me he perdido. Pero esto nos lleva al tercer paso, ¿no? Cuando empezamos a confesar y a darnos cuenta que solo puede Dios, es cuando por fin hacemos la petición urgente, que es el centro de este salmo. Y es el que dice, Dios, haz algo. Dios, por favor, haz algo. Haz tu justicia, interviene, ven como tú eres, haz lo que tengas que hacer. Y fijaos cómo lo hace el salmista. Empieza con ello en el versículo 3, que es una especie de resumen del salmo. Dice, Dios, dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Ven hacia nosotros. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. En el versículo 11, ¿no? Dice, ¿por qué retiras tu mano, tu diestra? Que eso se refería como su poder. Dice, sácala de dentro de tu seno, sácala de dentro de donde lo tienes guardado y destruye al enemigo. Y al final termina con esto, ¿no? En los versículos 21 al 23. Dice, Dios, no vuelva avergonzado al oprimido, sino que alaben tu nombre el afligido y el necesitado. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuria todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que sube continuamente. El lamento cristiano, amigos, no es un ejercicio mental. Se dirige a un Dios que existe, que actuó en el pasado, que está actuando en el presente y que actuará en el futuro. Ese es el lamento cristiano, y aquí se desmarca de otro tipo de lamentos que son solo ejercicios para sentirte mejor. No es un ejercicio para sentirte mejor esto. No sé si te sentirás mejor, pero estamos orando al Dios que actúa. Apuesto que sí te sentirás mejor, pero no lo sé. No se trata de eso, se trata de buscar al Dios que realmente actúa. Dice, defiende tu causa, haz justicia. Pero esta petición es fuerte, porque no estamos pidiendo nuestra justicia a Dios, estamos pidiendo su justicia. Y cuando pides su justicia, es justicia sobre toda la situación. Esto es como cuando eres pequeño, o cuando eres un hermano pequeño, a veces incluso siendo adulto, o un hermano mayor, no lo sé, pedimos a nuestros padres que castigue al otro por hacernos daño, ¿no? Mamá, me ha pegado, haz justicia.
¿verdad? Y en el momento mola porque hacen justicia, pero es que al día siguiente, cuando ya te toca la nariz, es suficiente tu hermano como para que le pegues tú una bofetada. Nunca hagáis eso, pero de vez en cuando pasa. La justicia y la ira de los padres de repente se aplica a ti, ¿verdad? Y dices, joder, ya no me mola tanto la idea esta de justicia. Y esto es lo que está diciendo esto, ¿no? Está pidiendo la justicia de Dios para todo. En un comentario sobre estos salmos, el teólogo y mártir Dietrich Bonhoeffer, que era un alemán, que aprendió a usar estos salmos orando y buscando la justicia de Dios en contra del poder nazi en la Alemania de Hitler, y le costó la vida. Escribe lo siguiente, en un libro que publicó durante ese tiempo. Dice esto, dice, la oración que pide la venganza de Dios es una oración para que se lleve a cabo la justicia de Dios en juzgar el pecado. Este juicio debe conocerse si Dios es fiel a su palabra, es decir, hay que hablar de su justicia y decir lo que es. Y debe hacerse conocer a aquellos sobre los que cae el juicio. La persona que va a sufrir este juicio hay que decirle, esto va a pasar. Y luego hace el giro, ¿no? Y dice, con mi pecado, yo mismo pertenezco bajo ese juicio. No tengo derecho a desviar este juicio. Debe ser cumplido por el bien de Dios o por el nombre de Dios. Y ciertamente se ha cumplido de forma maravillosa. Lo que está diciendo Bonhoeffer es esto: cuando pedimos la justicia de Dios significa que nosotros también seremos juzgados. Porque cuando realmente nos comparamos a la justicia de Dios, no hay nadie que sea digno, no hay nadie que se salve. Todos hemos estado involucrados de alguna forma en las injusticias del mundo. De forma individual, seguro. De forma como familia, seguro. De forma como país, con los pecados que hemos tenido en nuestro pasado, seguro. Todo eso es parte de nuestra herencia. Y es parte de cuando Dios mira al mundo y dice, bueno, tú eres parte de los que tienen que ser juzgados. Y los israelitas sabían esto, habían visto la justicia de Dios obrar contra otros pueblos. Hablan del Nilo, ¿no? Ahí Dios juzgó a los egipcios, pero también les juzgó a ellos, muchas veces. Y vieron la justicia de forma potente. Entonces dices, bueno, Kenny, ¿y por qué le vamos a pedir justicia a Dios? Para eso nos lo hacemos nosotros y no nos toca, ¿no? ¿Por qué los israelitas van a pedirle justicia? De hecho, seguramente parte de la razón por la que se destruyó Israel era por sus pecados. ¿Por qué iban a pedir justicia? Y la respuesta es esta. Es porque junto a la justicia de Dios viene la misericordia de Dios. Dios siempre actúa con todos sus caracteres, ¿sabes? No dice, ahora soy justo, ahora soy compasivo. No, Dios actúa en justicia y compasión a la vez, porque es un Dios único. Dios es uno. No son muchos dioses que actúan, no, es un Dios que actúa siempre con todo lo que tiene y es justicia y misericordia. Y los de Israel lo vieron en múltiples circunstancias, pero no lo vieron en plenitud hasta que vino Dios a la tierra encarnado como Cristo. Ahí es donde vemos en toda la gloria, vemos en toda claridad la justicia y la compasión de Dios. ¿Sabéis? En Romanos 3 habla de Cristo y dice, Él es el justo y el que justifica. El justo y el que justifica. Es decir, por un lado Dios vino a mostrar la tremenda justicia de Dios con Jesús. Cuando vino Él, todas las obras de los hombres quedaron condenados, las malas y las buenas, porque ninguno se conformaba a la perfección de Cristo. Y de hecho nos molestó tanto que mostrara su justicia que lo matamos, que nos condenó aún más, ¿no? Pero en la cruz, cuando dio su vida voluntariamente por nosotros, se convirtió también en el que justificaba. En su muerte nos dio la oportunidad de intercambiar nuestra injusticia por su justicia. Nos mostró una compasión como ninguno ha mostrado antes. Y cuando nos arrepentimos y nos arrodillamos a Él diciendo, yo no puedo solucionar los problemas, yo no puedo ni solucionar mis problemas, Él responde, lo tuyo es mío. Toma mi justicia por tu injusticia. Toma mi justificación delante de Dios para que Él te reciba como alguien justo, aunque no lo merezcas. Se convirtió en el justo y el que justifica. Y sabéis, no se quedó en la cruz. Si se hubiera quedado en la cruz habría sido una historia bonita, triste y sin esperanza, pero Él resucitó. Y al resucitar, Dios por un lado le confirmó como justo. Dice, es que era tan justo que la muerte no pudo con Él. Y por otro lado dijo, ahora Él tiene el poder de enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros, para que los que se confiesen a Él ahora puedan involucrarse en la obra de Dios en el mundo. ¿Habéis pensado en esto una vez? Por justificarnos ahora podemos participar y no solo lamentar, sino decir, Dios, ahora ¿cómo podemos hacer para arreglar esto? Y lo cambia todo Cristo, porque de repente si Él tiene el poder de verdad de traer justicia
y de cubrir en compasión a los que le siguen. Ya no tenemos que tener miedo a confesar nuestro pecado cuando lamentamos. O sea, muchas veces no lamentamos porque sabemos que somos parte del problema, pero ahora podemos decir, vamos a lamentar junto a los que lloran, aunque seamos el problema, porque sabemos que Dios tendrá compasión cuando estamos delante de Él. O sea, ya no tenemos que tener miedo a actuar en favor de los que sufren, para arreglar lo que hemos roto o para apuntar al mal y decir, esto está mal, por muy poderosa que sea la persona, por mucho que nos rechacen nuestros amigos por hacerlo, incluso si nos lleva hasta la muerte, porque la esperanza de Cristo que venció la muerte es más grande que el miedo a los hombres. Ya no tenemos que llevar todo el peso de ser los salvadores del mundo y acabar paternalizando, ¿no?, a los que sufren, porque podemos unirnos a los que están en dolor, no por ellos, sino con ellos, y decir juntos, Dios nos tiene que salvar a todos. Y si somos los que sufrimos la injusticia, ya no tenemos que buscar la venganza, porque sabemos que Dios lo traerá con poder. Y podemos esperar en Dios, perdonar al enemigo, no justificarle. Hay que hablar del mal, pero perdonarle. Incluso podemos llegar a alegrarnos cuando el enemigo que tanto daño nos ha hecho vuelve a Dios y Dios le perdona, porque nos damos cuenta que nosotros también merecíamos eso. Esto es fuerte. Este es el motivo por el que los cristianos pueden ser pacifistas en el sentido de no buscar la venganza, porque saben que Dios lo traerá. Si no tienes esta esperanza, ¿por qué no vas a buscar tu justicia? Amigos, si es verdad que vino Cristo como el justo y el que justifica, la lamentación tiene sentido y tiene poder. Porque es un ejercicio de unirnos a Él en lamentación por la maldad del mundo, a recordar quién es superior a esta maldad, a someternos a sus planes y a prepararnos para que Él actúe. En este sentido, la lamentación es una práctica de confianza profunda en Dios y tremendamente necesaria para el cuerpo de Cristo. La lamentación, de hecho, es nuestra muestra más profunda de confianza en Dios. Por eso existe el 40% de los salmos, para que aprendamos a confiar en Dios a través del lamento. No sustituye la celebración. Hay momentos para celebrar lo que Dios ha hecho y alegrarnos, pero hay momentos para lamentar y es importante porque es la muestra más profunda de confianza en Dios que tenemos. Entonces, para terminar esta mañana, lo que me gustaría es que tomásemos un momento para practicar esto juntos. Yo no sé vosotros, pero yo no lo hago muy a menudo. Me ha costado mucho este sermón, de hecho, porque he tenido que aprender mucho de esto y estoy aprendiendo muy poco a poco, pero me gustaría que orásemos juntos una lamentación. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero lo que os propongo esta mañana es voy a orar una oración en 3 partes y después de cada parte va a haber una frase en la pizarra, iba a decir yo, en la pantalla, y lo podemos decir juntos, ¿vale? Un poco tipo litúrgico, no os asustéis, es simplemente para orar juntos, para que como pueblo lo hagamos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, nos ponemos de pie y después vamos a alabar un poquito, ¿vale? Entonces yo voy a orar y cuando levante la mirada leemos lo que está en la pantalla, ¿vale? Y lo leemos juntos. Bueno, Señor, ¿ves la maldad que está presente en nuestro mundo? Miramos a nuestro alrededor y vemos países enteros destrozados, millones de refugiados sin hogar, y la mayoría de nuestros líderes se niegan a ayudar. Dios, miramos a esta iglesia y vemos personas que han tenido que huir de situaciones de extrema pobreza y de peligro propio por culpa de la corrupción de los que hemos elegido o no como líderes. Y los que se han quedado atrás siguen sufriendo opresión terrible. Y Señor, en medio de todo esto vemos como empresas y gobiernos en países ricos aprovechan la oportunidad para abaratar costes de materias primarias y dejar a los países más pobres en su pobreza. Señor, incluso en nuestro país vemos corrupción por todos lados y un parálisis en el gobierno que sigue sin dar soluciones a los muchos que están en paro o cobrando menos de lo suficiente con que vivir. Leamos juntos. ¿Hasta cuándo, Señor? Ven con tu justicia. Señor, en medio de estas situaciones nos acordamos de quién eres tú. Dios creador, creaste el universo y pusiste recursos en la tierra para que podamos vivir. Tú eres el proveedor. Dios Salvador, aunque nosotros nos apartamos de ti, fuiste fiel a tu promesa y enviaste a tu Hijo para ser luz para todo el mundo y para abrir un camino de reconciliación a ti. Dios poderoso, sigues obrando en nuestras vidas e incluso en pueblos y países enteros.
Te hemos visto a lo largo de la historia dar la vuelta a las cosas y liberar pueblos enteros de su opresión. Y también te hemos visto perdonar y restaurar a aquellos que no han cumplido con tu justicia, como nosotros. Y por eso confiamos en ti, en tu justicia, y oramos a ti, incluso ante situaciones imposibles. ¿Hasta cuándo, Señor? Ven con tu justicia. Señor, ven pronto y trae tu justicia. Como el único que puede rescatarnos y traer paz verdadera al mundo. Y a todos los que están en el mundo, te pedimos esta mañana que vengas pronto, que actúes, que traigas tu justicia. Como el único digno de juzgar a los pequeños y a los grandes o los que han pecado públicamente y solo en su corazón, te pedimos que vuelvas, Señor, a acabar lo que comenzaste. Leamos juntos. ¿Hasta cuándo, Señor? Ven con tu justicia. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén.